Vamos a saludar a Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, que tiene la amabilidad de atendernos aquí en Radio El Mundo. Mi nombre es Marcelo Mendieta. ¿Cómo le va, doctor Ibarra? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Entre otras cosas queríamos preguntarle, a partir de lo que ha pasado con el fallo tan polémico de la Corte. Usted ha sido un hombre que siempre militó el tema de derechos humanos, incluso, si mal no recuerdo, se fue de su cargo de fiscal por haberse opuesto a los indultos de Carlos Menem. Quería conocer su punto de vista como hombre de derecho sobre ese fallo que le otorga el beneficio del 2 por 1 a una persona como Luis Muiña, acusado de haber hecho desaparecer personas en el Hospital Posadas, además de torturarlos. Sí, perfecto. Efectivamente, yo renuncié en el año 90 y después de haber planteado la inconstitucionalidad del indulto, que digo, ¿cómo son las épocas, no? En aquel entonces solo 2 fiscales de toda la Argentina cuestionamos el indulto y desobedecimos una orden porque nos habían instruido desde la Procuración General. Para que se entienda, es lo que hoy es Luis Carbó, en aquel momento Claro. era Roger, Roger. nos instruye, claro, a todos los fiscales, y 2 desobedecimos y cuestionamos el indulto, nos sumariaron, etcétera. Bueno, yo me fui en el 90. Dicho esto, este para mí es un fallo más político que jurídico. Y está enmarcado en, a ver, los ejemplos que se me vienen a la cabeza, no son 30.000, son muchos menos, no solo los pérfidos, sino muchos más, y esto es una cosa que el propio presidente Macri tenía en la cabeza. Yo recuerdo que empleados de lo que es el monumento a las víctimas del terrorismo, que está allá en Costanera Norte, Sí. Que lo ha ido a visitar, y me decía, ¿dónde están los 30.000? Decía así con esa cosa cuando era jefe de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, está enmarcado en eso, está enmarcado en las prisiones domiciliarias, está enmarcado en la reconciliación coincidentemente convocada por la jerarquía eclesiástica en el mismo momento, contemporáneamente, a que sale Claro. el 2 por 1. Entonces, forma parte, casi diría, de un plan, donde el hecho es minimizar lo que pasó durante la dictadura, nuevamente la teoría de los 2 demonios, etc. Bueno, y acá viene el 2 por 1. El 2 por 1, por eso digo que es un fallo fundamentalmente político, y muchos de los que se agraviaban de otras cosas, o de cuando se aplicaba el 2 por 1 a presos comunes, protestaban, y ahora aplauden o en silencio aceptan este 2 por 1 a los genocidas. Primera referencia, no es lo mismo, porque yo escuché al secretario de Derechos Humanos Abrujo decir, Sí. bueno, la igualdad ante la ley. Ok, todos somos iguales ante la ley y todos debemos ser iguales ante la ley. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero la ley distingue situaciones. No, la ley diferencia situaciones, porque evidentemente no es lo mismo robarse una lapicera que matar a 18 personas. Sí, sí. Claro. Entonces, Clarísimo. la ley ha distinguido entre lo que son hechos comunes y lo que son delitos de lesa humanidad. Por eso los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Claro, Los no delitos caduca, comunes no. nunca la caduca. Los delitos comunes no, te matan a una persona y prescribe. El delito de lesa humanidad no. Y eso no es que son distintos ante la ley. La ley diferencia porque toda ley tiene que diferenciar. Ahora, dentro de todos los delitos de lesa humanidad tiene que haber igualdad, y dentro de todos los delitos comunes tiene que haber igualdad de tratamiento. Esto sí, sin embargo, en forma perversa, dicen, y no, tiene que ser igual. No, señor, los delitos de lesa humanidad no son lo mismo que los delitos de humanidad, ni en la Argentina ni internacionalmente, donde se han hecho diferencias. Dicho esto, ¿y qué hace la Corte? Toma una ley que rigió durante unos años, hasta el año 2001, que cuando cometieron el hecho no estaba vigente. Claro. Cuando secuestraron y torturaron y mataron, etcétera. Sí, sí, claro, no está vigente. Y que ahora que se tampoco está vigente. Entonces, es más, en el año que estaba vigente, o en los años que estaba vigente, ninguno de ellos podía haber sido detenido, y eso era para detenidos, el 2 por 1. ¿Y por qué no podía haber sido detenido? Porque estaba la audiencia de vida al punto final. Entonces, no era para ellos. Sin embargo, ahora la toman y se la aplican a ellos. Y esto es lo que obedece a un plan político, por eso jurídicamente es un desastre, ha sido escandaloso. Casi nadie, salvo Cecilia Pacto y algunos más, no han salido a las calles porque pueden.
Sin embargo, esto yo no tengo dudas, y esto sí hago una especulación, porque si usted me dice prueba no la tengo, de que fue una negociación con el gobierno nacional. Y la Corte salió a hacer esto a pedido del gobierno nacional, que es un objetivo de los que tenía Macri en términos del tema de derechos humanos. Retroceder, ya viene hace rato con el tema de derechos humanos, el negociado de derechos humanos, es un 30.000, ahora viene el 2x1. Y creo... Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque estaría confirmándose una intervención directa del Poder Ejecutivo sobre un poder independiente y máximo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Seguramente no tendremos pruebas, pero fíjese qué casualidad que los dos cortesanos que fueron designados por este gobierno, que quisieron designarlos por la ventana por decreto, un escándalo cuando sí, con los BNU, claro. Que después, bueno, esos dos efectivamente firmaron esto. Y además, Elena Hayton se desdijo de oposiciones en fallos anteriores y viene a hacer esto. ¿Y sabe qué le digo? Esto a los tres que firmaron, no solo no les sirve, es un escándalo, han manchado su reputación, etcétera, pero han negociado. Entonces, esto es lo tremendo. Negociaron sobre los derechos humanos en Argentina, cuando de esta forma no es que dejan de ser igual, o sea, buscan la igualdad, lo que están haciendo es generando situaciones de absoluto privilegio para los genocidas. Porque sabe que a nadie más en la Argentina que no sea los genocidas se le puede aplicar este criterio del 2x1 en el día de hoy, año 2017. Porque me atrevo a decir que no debe haber ninguna causa por ningún hecho común de alguien que haya cometido el hecho estando vigente esta norma y que no recibió condena y que ahora le van a aplicar el 2x1. Nadie, solo los genocidas, cuando muchas veces la tardanza fue propia del Poder Judicial y propia de la Corte Suprema misma, con lo cual esto es un escándalo, pero bueno, son los tiempos que corren. Como yo decía, en aquel entonces con un menemismo ascendente, son los dos fiscales cuestionamos el indulto, y después hubo un periodo donde los propios jueces de los tribunales se involucraron en los juicios por la verdad de la justicia, como el Poder Judicial, a veces con negociaciones y otras veces sin necesidad que lo llamen, responden también un clima de época. Le hago una consulta más sobre este tema, doctor Ibarra, sí, en base también a lo que usted, digamos, nos lleva a pensar. Hay dos jueces nuevos, Rosenkranz, Rosati, dos relativamente nuevos, que fueron incorporados durante el mandato de Mauricio Macri, pero a su vez hay una jueza que es la tercera que vota a favor, Elena Hayton de Nolasco. Claro, que por edad debería jubilarse a fin de año. Ella presenta un amparo porque el Ejecutivo aparentemente tenía la decisión de que aquellos jueces que cumplieran 70 años se jubilaran, y curiosamente el Ejecutivo no apela a la medida judicial, cuando en teoría el Poder Ejecutivo ya había anunciado que, digamos, que quería que los jueces se jubilaran. ¿Habrá habido ahí un pacto para que Elena Hayton... Esa es una de las posibilidades, y que yo lo escuché incluso a Horacio Berbisky ayer, dijo esto dejando planteada una duda de esa sarcástica, ¿no? ¿Será que negoció? Esto es muy probable. No te apelamos a la jubilación, vas a poder seguir siendo cortesana, ahora cumplimos con esto. Lo que es seguro, y por eso digo, y esto es una especulación política, pero segura en mi convicción, no si usted me dice, vuelvo a repetir, una prueba no la tengo, que el gobierno está detrás de esto, que está desde hace tiempo, que esto se prepara desde hace tiempo y que forma parte de este esquema de la tener los dos demonios, y entonces de aflojarle a los militares, y como no pueden ir por una amnistía, porque son delitos que no se pueden amnistiar, los delitos de lesa humanidad, van por la prisión domiciliaria y van por este fallo que todavía no les va a servir para liberarlos a los que tienen prisiones perpetuas, pero que sí son muy eficaces para, y debe haber cientos de casos, para aquellos que recibieron condenas de 15, 18, 20, 13, etcétera. Para esos van a ser eficaces. Esto es casi como un indulto encubierto, y volvemos a lo que dijimos al principio. En aquel momento fue Menem que dio el indulto. Hoy, con los delitos de lesa humanidad, no podrían hacer esto, y están buscando las llaves, haciendo y resucitando una ley que cuando fue dictada ya no era para ellos, que están bajo la obediencia de vida del punto final, claro, y además porque se trata de delitos de lesa humanidad, eran para hechos comunes. Sin embargo, bueno, cumpliendo lo que les pide el poder político, esta Corte ha hecho una mancha tremenda
y a nosotros como sociedad un retroceso grande, porque fíjese, yo quiero rescatar también que en nuestra sociedad no hubo violencia contra los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos no se cobraron venganza, a pesar de lo tremendo que sufrieron en carne propia personal por los secuestros, torturas, desapariciones, robos de chicos. Siempre pidieron la justicia, siempre fueron pacientes, fueron muriendo madres, abuelas, todo, y sin embargo se mantuvieron en la misma. Y entonces ahora, después de querer decirle los derechos humanos son un negocio, después de decirle no son 30.000, es una suerte de bastardeo del tema del genocidio, y ahora los liberamos con el 2x1, la verdad que afortunadamente somos pacifistas y que respetamos, aún en el desagrado y en el agravio, el sistema democrático. Pero le digo, esto es un hecho tremendo y un tremendo retroceso. Aníbal Ibarra, gracias por habernos atendido. Que tenga una buena noche. No, por favor, gracias. Un abrazo.